pues nuevamente, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a el seminario de MTPs o conectividad MTP para centros de datos. Algunos datos así generales sobre los centros de datos y su importancia, que es creciente, y en la pandemia fue todavía más, ¿no? 45.6 millones de metros cuadrados es la superficie total dedicada a centros de datos en el mundo en 2020, con un consumo de 57.9 gigawatts por hora y una inversión estimada en 255,000 millones de euros, miles de millones de los nuestros. De 2016 a 2020, el crecimiento medio de la industria de centros de datos fue de 11.7% anual, y el tráfico durante la pandemia estalló. WhatsApp tuvo un incremento en tráfico de 144%, Zoom de 1840%, Netflix 73%, Webex 120%, Skype 100%, el gaming como general 100%, aunque hubo juegos así específicos donde hubo incrementos de 300 y kilos de por ciento. Las videoconferencias en general, ya como, digamos, entre Meet, Skype, Zoom, etcétera, 430%. Facebook y Pinterest un 45%. Específicamente el tema de las conferencias web y los webinars, que también tuvieron crecimientos importantes, pues yo pienso que llegaron para quedarse, ¿no? O por lo menos para incrementar el uso de las herramientas que, por ejemplo, en México no era tan acelerado, no era tan usado, ¿no? Bueno, para los que no nos conocen, yo soy Miguel Romera de CPB, somos mayorista de Simon desde 1997, si no me fallan las cuentas. Así no tenemos algunas otras distribuciones, muchas de ellas orientadas hacia el tema de edificios inteligentes basados en Power over Ethernet, como son PoE, como es Igor, FinLabs, PoE Texas, Microsemi. Trabajamos con ellos fuertemente para impulsar este desarrollo de edificios inteligentes basados en Power over Ethernet, ¿no? Dentro de la liga cpbmicro.com/webinars van a poder encontrar los seminarios que vamos a seguir haciendo. En esta pandemia hemos hecho ya muchísimos desde marzo, pero prácticamente uno a la semana. Ahorita que ya hay la nueva normalidad, pues hemos bajado un poquito la intensidad a que fuera uno por mes. Pero en esta página pueden encontrar los que vienen. Vamos a tener por ahí uno con Ideal de su sistema de automatización de iluminación. Y en blog.cpbmicro.com, donde podrán encontrar artículos, muchos aquí de mi tocayo Miguel Aldama, sobre temas puntuales, ¿no? Técnicos, muy interesantes. Sobre Miguel Aldama, les platico, es especialista en infraestructura de tecnologías de información, gerente de servicios técnicos de Simon en México, tiene credenciales VIXIS de RCDD, DCDC, RTPM y OSP, CCRE y vocal del grupo de comunicaciones de NICREA, experto del grupo de trabajo en normas de cableado de la ISO IEC JTC 1SC 25WG3, coordinador del Comité de Normas de Interconexión de Equipos TI de NICE, instructor en diseño, instalación, administración y certificación de sistemas de cableado de cobre y fibra, conferencista en eventos internacionales de tecnologías de información, con una experiencia desde 1985. Algunos ayeres, tocayo. A lo largo de la plática, que escriban sus dudas aquí en el chat, pueden mandármelas por WhatsApp a este número, 55 52 60 05 98, y al final vamos a ir viendo las dudas, ¿no? Así es. Pues adelante, tocayazo. Déjame que abro solución MTP. Muchas gracias, tocayo. Pues le damos entonces, vamos a ver si ya podemos cambiar la página aquí, sin problema. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, listo, nos arrancamos entonces.
Buenos días a todos nuevamente. Un placer estar con ustedes para darles esta charla que me parece muy importante. Excelente la introducción que nos dio Mike acerca de todo lo que es la actualización de centros de datos, la información que es súper importante. Para mí también muy importante es la influencia que tienen ahora todas las tecnologías de Internet de las Cosas que agregan cada vez comunicaciones que de hecho vuelven a hacer que sea importante el tener un centro de datos propio para poder procesar todas las comunicaciones máquina a máquina, pues de alguna manera por su sensibilidad y por la complejidad que representan, no sería conveniente ponerlas en la nube, ponerlas en algún servicio administrado, sino que administradas directamente en centros de datos que estén dentro de nuestra propiedad. Y por esa razón es muy importante la presentación del día de hoy. Vamos a hablar de lo que son los sistemas predeterminados en conectores MPO o MTP, que es la versión que Simon utiliza, y que le denominamos soluciones plug and play, debido a que precisamente solamente al estar predeterminados tenemos que conectarlos y enseguida podemos hacer utilización de ellos para el soporte de nuestras aplicaciones de fibra óptica. Vamos a ver lo que es conector MTP y sus diferencias radicales con respecto a los conectores MPO. Vamos a hablar nuestras soluciones, las soluciones que tenemos actualmente en nuestro portafolio de productos. Vamos a hablar a detalle de ellos, como nuestras soluciones de alta densidad, nuestra solución Lightstack. Vamos a hablar de temas más técnicos que tienen que ver con la configuración y polaridad de los diferentes componentes que se tienen que utilizar para la configuración de este cableado predeterminado. Vamos a hablar de las aplicaciones de fibra óptica que justamente aprovechan una infraestructura de alto desempeño y vamos a ver precisamente cuáles son las principales normas y las velocidades que actualmente se alcanzan con las tecnologías Ethernet y Fiber Channel. Vamos a hablar de la solución base 8, que realiza una optimización del uso de las fibras ópticas de estos sistemas, y vamos a hablar también unos temas importantes en cuanto a consejos acerca de la selección de este tipo de soluciones. Bueno, ¿qué es una solución plug and play? Es una solución que incluye cables que le denominamos cables trunk, o cables tipo trunk, o cables troncales, como ustedes les deseen denominar, y que ya vienen conectorizados en fábrica con conectores MPO, en nuestro caso con conectores MTP, que son MPO optimizados, vamos a hablar de ello, y también pueden incorporar módulos de conversión de conectores MTP a LC, otros productos que también tienen este tipo de interfaces, MTP o LC. Recordemos que LC es el conector estandarizado para centros de datos para canales dúplex, y el conector MPO es el conector estandarizado para canales de más de 2 hilos de fibra óptica, como por ejemplo los que dan soporte a señales paralelas, de las cuales vamos a hablar, y cuál es su diferencia con relación a los canales dúplex. Vamos a hablar de que estos productos, pues finalmente ofrecen una mayor consistencia, una mayor uniformidad en las implementaciones y mejor calidad de terminación al estar 100% terminados y probados en fábrica. Por lo tanto, no requiere terminación en campo, así que no vamos a generar desperdicios, no vamos a generar el uso de consumibles, tiempos excesivos por la terminación, que todos estos son aspectos críticos para la implementación en un centro de datos. Con ello, pues vamos a reducir también el tiempo de instalación, también vamos a reducir considerablemente las fallas y reterminaciones que puedan llegar a requerirse, y vamos a permitir que haya una instalación, una infraestructura que nos permita soportar las aplicaciones de 10 gigabit actuales en fibra óptica y poder migrar con esa misma infraestructura para el soporte de aplicaciones de 40 gigabit, 100 gigabit e incluso de mayor velocidad, como vamos a ver en las tablas de aplicaciones.
Estos son los conectores que actualmente se manejan en el mercado para conectividad MPO o como en nuestro caso conectores MTP. Tenemos para empezar el conector MTP de 12 posiciones que denominamos base 12, que tienen sus 12 posiciones con fibras ópticas en cada una de ellas. Es la primera que se ve en la parte superior a la izquierda. Déjenme ver si funciona el mouse. Este que está acá. Luego viene igual el mismo conector, pero en este caso es un conector base 8. Quiere decir que solamente hay 8 fibras instaladas dentro del conector, dentro del sistema. Las 4 fibras centrales no se utilizan. Luego viene, acá debajo vamos a hablar del MTP24. Este es un conector que trae 2 hileras de 12 hilos, ¿sale? No podemos hacer una conexión entre un MTP24 y un MTP12, ¿sí? Porque no coinciden la alineación de los hilos de fibra óptica. Así que este se trata de un conector de una interfaz totalmente independiente. En cambio, la interfaz MTP12 sí podemos acoplarla con una interfaz base 8, una base 12 con una base 8, y va a haber continuidad entre las fibras que estén en las posiciones 1 a 4 y 9 a 12. ¿Sí? Las centrales no va a haber transmisión porque en el caso del base 8 no hay continuidad de fibra óptica. Hay otra variedad de conectores que por cada fila tiene 16 hilos de fibra óptica. Aquí como vemos el MTP16 de 16 hilos de fibra óptica y que permite otra modularidad utilizada por la IEEE y demás fabricantes de equipos de fibra óptica para poder aumentar la cantidad de hilos de fibra óptica donde transmitir señales y que pues podamos tener pues mayor ancho de banda. Además de esta también está el MTP16, pero de 32 hilos de fibra óptica, que son 2 hileras de 16 hilos de fibra óptica y nuevamente no podemos acoplar el MTP16 de 16 con el MTP16 de 32 porque no van a coincidir. Asimismo, tampoco son interoperables los conectores MTP12 con MTP16 porque incluso, además de que no coincidirían los hilos de fibra centrales, las llaves, si se dan cuenta, las guías que están en la parte superior no coinciden. En los MTP con base 12 o base 24 están al centro las guías y los MTP16 están sesgados a uno de los lados del conector. Ambos, los conectores MTP pueden venir ya sea como macho, como conector tipo macho, y es porque tiene pines de alineación que están expuestos, y estos pines de alineación entran en unos conectores tipo hembra, ¿sí? Que no tienen pines y que de hecho tienen un orificio para que entren estos pines y pueda haber una alineación precisa entre cada uno de los núcleos que se tienen en sus conectores de fibra óptica. Bueno, el conector MTP, como lo dijimos, es un conector MPO, pero con características mejoradas. Tiene aspectos mecánicos y ópticos que dan ciertas ventajas, ¿no? Algunos de ellos, por mencionar los más relevantes, es que tienen una cubierta removible para que en dado momento se pueda hacer el cambio de configuraciones dentro del propio conector. También tienen una férula flotante, una férula que es la cara donde están justamente, o el cuerpo donde están los hilos de fibra óptica, que no están rígidos, no están fijos, entonces permite una mejor alineación incluso en situaciones de vibración o movimiento que pueda llegar a haber en la interfaz. Las guías de alineación son de acero inoxidable con punta esférica, lo cual evita desgastes dentro de las guías de alineación de los conectores hembra, lo cual es una gran ventaja y aumenta la durabilidad, especialmente importante, por ejemplo, para los patch cords de MPO o MTP. Tiene también una envolvente, aquí en la primera imagen se ve de este lado una envolvente tipo resorte, que además tiene un armazón para proteger la punta de ese resorte. Los conectores tradicionales MPO, la puntita del resorte está suelta y puede llegar a dañar la cubierta o los hilos de fibra óptica en caso de que se llegue a flexionar intencional o accidentalmente el conector MPO. Una ventaja que también nosotros agregamos es que la versión MTP Pro, ¿sí? De nuestra solución, la MTP Pro, permite que podamos hacer
el cambio de polaridad o cambio de alineación, el cambio de alineación o polaridad y el cambio de género en campo. Esta es una capacidad muy importante de nuestra solución, porque en ocasiones podemos ya sea pedir nuestra solución y si nos equivocamos de género, pues entonces tendríamos que repetir otra vez el producto y esto podría llevar tiempos de entrega largos y posiblemente penalizaciones por la devolución. Sin embargo, si nosotros pedimos un producto que podamos cambiarle, ya sea el género, o sea, convertirlo de macho a hembra o hembra a macho, o bien la alineación o polaridad, pues entonces ya no tenemos gran problema porque podemos hacer estas labores en campo. Productos como por ejemplo los jumpers, los patch cores de fibra óptica, ya vienen por default dentro de nuestra solución con los conectores MTP Pro, ya que son los productos más manejables y que puede ser que precisamente tengamos que ajustar esto a la solución que hemos instalado. Para los componentes de infraestructura que cableamos, desde el inicio es como opción que se brinda la terminación de estos conectores MTP Pro. Así que obviamente tengan esto en cuenta cuando pidan las soluciones de CIMA. ¿Qué soluciones manejamos de Plug and Play? Tenemos tres. La solución estándar, que es la tradicional, que son módulos Plug and Play que entran dentro de nuestras cajas tipo RIC, tipo FCP3, y estas cajas, pues obviamente nos dan cierta densidad de puertos. En total, si hablamos de conectores LC, por poner un ejemplo de la conectorización que podemos meter en él, nos darían hasta 72 conectores LC por cada unidad de rack con esta solución. La solución de alta densidad, que es el módulo que sigue, aumenta esta densidad a 96 conectores LC por cada unidad de rack. Y la solución de mayor densidad que tenemos, pero que a la vez es la que más fácilmente nos permite administrarla, manejar los cordones de fibra óptica, los cables en su interior, es mucho más fácil en nuestra solución de ultra alta densidad, nos permite colocar hasta 144 conectores duplex por cada unidad de rack. En cuanto a estas soluciones, además de venir con los conectores LC, también podemos tener conectores para los patch cords MTP. Y en este caso, las densidades también aumentan dependiendo de la solución. En la solución normal, podemos llegar a tener hasta 8 adaptadores MTP por cada módulo. Y cada unidad de rack nos permite 3 módulos de 8, con lo que nos da un total de 24 conectores MTP por cada unidad de rack. En la solución de alta densidad vendrán a ser 32 MTP por cada unidad de rack y en la solución, la que es la Light Stack, nos permite hasta 48 conectores, no, de hecho son más, estamos hablando de que son 12 módulos, cada módulo por 6 son 72, sí, en efecto 72 conectores MTP por cada unidad de rack, ¿no? Nuevamente, esta solución Lightstack nos brinda una capacidad excepcional de alta densidad también para la terminación de conectores MTP. Todos estos factores tenemos que tomarlos en cuenta para cuando hagamos el diseño de nuestra solución, dependiendo de la densidad que nosotros necesitemos. Aquí vemos un ejemplo de las cajas de fibra óptica para Plug and Play, la solución estándar, como dijimos, nuestras cajas FCP3 o las cajas RIC, donde normalmente utilizamos los acopladores tipo RIC para LC o otro tipo de conectorización, pues son las que se quedarían dentro de la solución también Plug and Play para este tipo de soluciones estándar. Aquí vemos dos ejemplos de cajas de la solución de alta densidad. La primera es una bandeja de una unidad de rack deslizable que permite hasta 4 módulos de 24 puertos para un total de 96 fibras LC por unidad de rack, o bien hasta 32 MTPs en cada unidad de rack. Y además tenemos una versión que es un panel combo que nos permite combinar módulos de alta densidad con conectores de cobre en caso de que así lo necesitemos dentro de nuestros gabinetes de equipos, por ejemplo. Nuestra solución Lightstack es, como les comentaba yo, una solución que brinda la mayor densidad
viable dentro del mercado, pero que a la vez nos brinda una capacidad excepcional de administración de cables y cordones, por varias características que esta solución nos proporciona. Además, pues hay una gran gama de productos que en combinación con la solución LightStack hacen que podamos tener la mejor solución con los mayores características para su facilidad de manejo y operación, como por ejemplo los patch cord tipo Blade Patch LC o con los cables MTP Trunks, que de alguna manera también son, que tienen características de desempeño excepcionales para brindar la mejor solución actualmente en el mercado de Simon para este tipo de soluciones predeterminadas. En la solución LightStack de ultra alta densidad podemos observar aquí en la ilustración cómo son bandejas individuales. De hecho, cada cajita de una unidad de rack tiene 3 bandejas individuales que nos permiten manejar cada bandeja a la vez, y cada bandeja puede tener hasta 24 jumpers duplex para facilitar precisamente el manejo y la operación de los cordones. Una ventaja muy importante es que los organizadores para los jumpers, los ganchitos para organizar y acomodar los jumpers, se pueden abrir 360 grados para que tengamos total acceso a los jumpers y no tengamos el problema típico de jumpers enredados o que tenemos que desconectar varios jumpers para quitar uno. Aquí no existe ese problema con las soluciones de Simon. Además, por la parte de atrás, tenemos acceso total a la conectorización, ya que cuenta con bandejas deslizables para poder tener acceso a la conexión MTP que hemos realizado con nuestros cables trunk en la parte posterior, donde además los sujetadores de los cables trunk se giran automáticamente conforme nosotros deslizamos la bandeja para permitir el ajuste y que no haya ni enredos ni atorones ni ningún tipo de complicación con el manejo de tanto los cables como los jumpers dentro de este tipo de cajas. Los adaptadores, los cables, los jumpers, que son OM4, típicamente también se utiliza el color aqua o color turquesa, que también se le puede denominar. Y esto puede llegar a provocar confusiones, ¿no? Si tenemos instalaciones que son con OM3 y OM4, bueno, ¿cómo distinguir unas de otras? Lo cual es muy importante para precisamente saber cuál es la distancia máxima que permite cada una de ellas, cuál es la aplicación que puede soportar cada una de ellas. Entonces, alternativamente se ofrece un color para los cableados, los componentes OM4, que es el color Erica Violeta, que es como un color rosadito, que es el que vemos aquí, y que podemos ordenar los productos Simon como cables trunk, jumpers, conectores, adaptadores o módulos en este color. También una cosa muy importante es que los puertos donde hacemos las conexiones para el equipo, para nuestros jumpers de fibra óptica LC, una práctica muy usual, aunque es una muy mala práctica, es que cuando quitamos las tapitas de cada uno de los puertos, por alguna razón olvidamos volver a colocarlas cuando el puerto se desocupa. Y muchas veces esas tapitas se pierden, ¿no? Se las dejan ahí adentro de la bandeja, se giran, ruedan estas, las poquitas que sobreviven, pues después las limpiamos y las quitamos, y algunas incluso caen dentro del piso falso del centro de datos, provocando contaminación. Contaminación que de alguna manera puede llegar a afectar el desempeño de nuestros equipos. Entonces, una solución muy importante es que se utilicen adaptadores LC que tengan puertas o compuertas preintegradas. Y es el caso de nuestra solución LC Shuttert. Estas ya tienen estas compuertas que de hecho permiten que al momento que estamos introduciendo el jumper de fibra óptica, automáticamente se abran, no necesitamos quitarlas manualmente, se van a abrir, se van a insertar, como podemos observar aquí, con una gran ventaja, y es que nunca la cara del conector toca la puerta o la compuerta, no la va a tocar para no contaminarse ni dañarse. En una operación mecánica,
se logra librar ese contacto de superficie y a la vez permitir que el conector ingrese para hacer la conexión en la interfaz LC. Además, el color que tienen estas compuertas es translúcido y nos permite visualizar los localizadores visuales de fallas o VFLs con que utilizamos para el rastreo, la identificación de los hilos de fibra óptica. Vamos a ver la lucecita roja sin necesidad de abrir la compuerta. Y además tienen la opacidad suficiente como para impedir que rayos que sean dañinos para nuestra vista nos puedan llegar a afectar. Todas esas ventajas cuentan estas compuertas que pues obviamente van a proteger contra cualquier contaminante o polvo las interfaces, ya que esta contaminación pues, puede dañar las superficies de contacto, los adaptadores, las caras de los conectores, etc. Un tema muy importante que es crítico para que nuestros sistemas plug and play funcionen es que se elijan con el método de polaridad correcto. Aunque hay muchos métodos de polaridad que se manejan en el mercado, hay 3 que típicamente se utilizan como referencia y se trata de los modelos denominados método A, método B y método C. La diferencia fundamental entre los 3 es dónde se realiza el cambio de polaridad de cada par dúplex de la solución. Y esto es muy importante porque de esa manera vamos a poder soportar canales dúplex en un sistema que tiene más de 2 hilos de fibra óptica, que es sobre todo diseñada para el soporte de canales paralelos que transmiten señales de manera simultánea en varios hilos de fibra óptica, también de una manera dúplex, solo que con más hilos de fibra. Por ejemplo, 4 fibras en un sentido, 4 fibras en otro sentido, para dar un canal dúplex utilizando un mayor número de hilos de fibra y por lo tanto mayor ancho de banda. El método A, la inversión de polaridad se realiza en uno de los cordones del canal, ¿no? Vamos a tener uno en un extremo, otro en el otro, pues en uno de esos extremos vamos a utilizar un cordón invertido en lugar de un cordón estándar. En el método B, la inversión se realiza en uno de los módulos MTPLC. ¿Sí? Uno va a ser normal y el otro va a tener una inversión. Cuando hablamos del método B, generalmente le llamamos módulo B1 y módulo B2, al que tiene esta inversión de polaridad. Y por último, el método C, que de hecho es el que Simon utiliza como default, por defecto, la inversión se realiza en el propio cable trunk que instalamos. Y bueno, cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. En el método A, pues aquí como podemos observar, uno de los jumpers tiene que estar invertido, así que tenemos que tener cuidado de qué cordones son los que instalamos. También podemos decidir que, pues si suministramos solamente cordones estándar, bueno, que el cliente o la persona que está haciendo la instalación haga la inversión de cada jumper en uno de los extremos. Y claro, que esto hay que administrar muy bien para saber cuáles jumpers se les hizo el cambio de polaridad y cuáles no. Y esto puede ser realmente un problema de administración que puede complicarse si perdemos el control en dado momento. Por esa razón, pues hay que tener mucho cuidado. Si de por sí no tenemos un buen sistema de administración, yo no recomendaría elegir el método A bajo ninguna circunstancia, ya que puede llevar a este tipo de complicaciones. Cuando ya después de que migramos a soportar canales paralelos, pues hicimos ahora un reemplazo de los módulos MTPLC por acopladores MTP-MTP, pues los jumpers MTP también tienen que ser diferentes. Va a haber un jumper tipo A y un jumper tipo B para hacer la conexión con el cableado instalado. El método B utiliza el mismo tipo de jumpers, lo cual es bueno, ¿sí? Es una gran ventaja. Y aquí solo hay que tener cuidado de qué tipo de módulo instalamos en qué lado, ¿sí? Que de un lado instalemos módulo B1 y del otro lado B2, porque son diferentes, tienen la guía de alineación diferente.
Entonces, pues ahí tenemos que tener también un buen sistema de administración, pero bueno, esto se da durante la etapa inicial. Si en la etapa inicial tenemos cuidado de instalar correctamente estos componentes, no debería haber mayor problema, a pesar de la diferencia en los números de parte. Una gran ventaja que tiene el método B es que una vez que migramos para soportar canales paralelos y reemplazamos los módulos MTP por adaptadores MTP-MTP, el tipo de cordones que utilizamos sigue siendo el mismo, así que esta es una ventaja muy grande porque pues de alguna manera facilita la operación tanto al inicio como después de la migración. En el método C, como la inversión se realiza en el cable trunk, pues tanto los jumpers como los módulos son idénticos, así que durante esta etapa inicial de instalación no tenemos que preocuparnos porque el tipo de componente que estamos instalando en el extremo, ya que son idénticos. Esto representa una gran ventaja para evitar confusiones, evitar fallas y que luego obviamente tengamos que hacer algún tipo de correcciones en la marcha de la instalación del proyecto. Cuando el método C lo migramos para soportar canales paralelos, al igual que en el método A, tenemos que utilizar un jumper MTP de un tipo y un jumper de un tipo diferente en el otro extremo. Salvo esta circunstancia, pues es para Simon el método preferible. Por eso es nuestra solución por default, aunque somos capaces de fabricar todos estos componentes en cualquiera de los tres métodos. Esta gráfica nos muestra el esquema de las diferentes tecnologías. Esta tabla nos muestra las diferentes tecnologías que han evolucionado para las redes tipo Ethernet, desde velocidades de 10 megabits, de ahí en los años 80, después a 100 megabits, a 1 gigabit, más recientemente 10 gigabit a principios de este milenio. Y bueno, después, por ahí de hace 10 años, surgieron las aplicaciones de 40 y 100 gigabit. Y actualmente, pues se ha incorporado una serie de velocidades que van desde 2.5 gigas y 5 gigas en cobre, sobre todo para el soporte de aplicaciones Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, que son muy importantes, no para el centro de datos, como es el tema principal de esta presentación, sino también para las aplicaciones dentro de las áreas de oficinas, para la instalación, para la conexión de nuestros access points, que cada vez tienen una importancia mayor dentro de las aplicaciones de redes que utilizamos mayormente en edificios comerciales y de otra índole, que pues básicamente nos permiten que haya una ubicuidad y no de que no haya dependencia de nuestra infraestructura de cables para conectarnos a nuestra red corporativa y hacer uso de las aplicaciones. También hay tecnologías de 25 gigabit y 50 gigabit que son las modularidades preferidas de interfaces para los equipos dentro del centro de datos. Entonces, a pesar de que vimos el desarrollo de 40 gigabits para par trenzado y para fibra óptica, también se dio un pasito que podríamos considerar un poquito hacia atrás para generar todas las interfaces de 25 gigabit, pero que nos permiten una migración transparente de las tecnologías previas hacia las tecnologías a futuro que pueden alcanzar velocidades de 100 gigabit, 200 gigabit o incluso 400 gigabit en fibra óptica, tanto en multimodo como en monomodo. Y para desarrollo a futuro, pues ya se tienen las aplicaciones de 800 gigabit y 1.6 terabits por segundo ya con proyectos de grupos de estudio dentro de la IEEE. Además, pues la IEEE se encarga de desarrollar tecnologías para una variedad muy grande de interfaces, tanto en fibra monomodo como multimodo, como en par trenzado, como en cable coaxial e incluso en Ethernet de un solo par, que ya más adelante podremos ir hablando de este tema conforme estas tecnologías vayan madurando. Además de eso, pues tenemos la gran capacidad de poder llevar energía eléctrica de corriente directa para la corriente continua, como se dice mejor en México, para que podamos alimentar los dispositivos Power over Ethernet y que podemos llegar
desde Power over Ethernet tipo 1 con 15 watts, tipo 2, 30 watts por capacidad de potencia de salida del switch Power over Ethernet, y hasta las más recientes, que son tipo 3, que llega hasta 60 watts, o bien hasta tipo 4, que llega hasta 90 watts, ¿no? O sea, todo esto es el desarrollo progresivo de las tecnologías Ethernet dentro de nuestro mercado. En forma paralela, aunque no idéntica, es el desarrollo de las velocidades para las aplicaciones Fiber Channel. Fiber Channel es prácticamente de uso exclusivo de centros de datos y sobre todo se utiliza para lo que son las redes de almacenamiento, las redes SAN, y también para procesamiento de alto desempeño. Las velocidades pueden ir en términos logarítmicos, desde geométricos, mejor dicho, de 1 gigabit a 4 gigabit, a 8 gigabit, a 16 gigabit, o sea, duplicando cada vez más la velocidad anterior. Y actualmente se tienen ya aplicaciones hasta 256 gigabit dentro de este sistema de migración. También existe Fiber Channel que se encapsula sobre el protocolo Ethernet y que sigue exactamente las mismas velocidades que las aplicaciones Ethernet. Es decir, 25 gigas, 40 gigas, 50 gigas, 100 gigas, 200 gigas, 400 gigas, ¿no? Que es justamente para poder viajar a través de una red Ethernet. En cuanto a las especificaciones de fibra óptica, bueno, tenemos fibra óptica multimodo desde OM1 hasta OM5. OM1 y OM2, como ya hemos dicho en otros webinars, en otras presentaciones, ya son obsoletas, ¿sí? Ya no soportan las tecnologías actuales. Para tener un soporte adecuado en nuestros proyectos de las tecnologías nuevas, debemos instalar ya sea OM3 o OM4. OM5 todavía es algo prematuro y les voy a explicar por qué. OM5 está diseñado para poder transmitir 4 longitudes de onda separadas por cada hilo de fibra óptica. Y esto es muy bueno. El problema está en que todavía no hay aplicaciones que aprovechen al 100% esta característica. Las aplicaciones que se han desarrollado que tienen esta característica de poder transmitir simultáneamente varias longitudes de onda, incluso pueden hacerlo sobre OM3 y OM4, brindando OM4 la misma capacidad que tiene OM5. Solo hay una excepción, una aplicación que se denomina 400G base SR 4.2, donde con OM5 se llega hasta 150 metros y con OM4 hasta 100 metros. Fuera de esta aplicación, todas las demás pues es idéntico instalar OM4 con OM5. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuándo vamos a necesitar instalar en multimodo 400 gigabits por segundo? Pues créanme que faltan varios años, porque de hecho muchas de las aplicaciones de 100 gigabit incluso, ni siquiera existen todavía productos beta, entonces todavía queda un tiempo considerable, diría yo, para poder tener la necesidad de instalar OM5. Así que siento que si las aplicaciones se van a instalar con un pronóstico de unos 15 años o quizá más, pues no conviene instalar OM5 desde ahora, porque las aplicaciones, la mayoría de ellas que aprovechan las ventajas de OM5, pues son propietarias, no son estandarizadas. Y obviamente también hay el riesgo muy grande de que nunca vean la luz. Entonces, pues realmente OM5, en una actitud conservadora, si queremos verlo de esa manera, pues no queremos solamente vender por vender. Cada empresa tiene su propia postura. Por supuesto que hay otros fabricantes del mercado que han decidido promover fuertemente OM5 y aprovechando aplicaciones propietarias que incluso ellos mismos han desarrollado, pero que no sabemos si realmente vayan a ser un estándar o que van a haber equipos desarrollados para esos estándares, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Simon pues ha decidido pues basarse en las aplicaciones estandarizadas, especialmente de la IEEE, como guía para saber qué recomendar a nuestros clientes. Y la recomendación que nosotros hacemos por lo pronto es instalar OM3 o OM4. Cuando sea el momento de poder ya recomendar OM5 que sea aceptable para poder proteger la inversión de nuestros clientes, seremos los primeros en recomendarla, créanme. Después vienen las fibras monomodo, que son OS1, OS1A, OS2. OS1A viene a ser como un reemplazo directo para OS1. ¿Y cuál es la diferencia primordial? Bueno,
Las fibras OS1 o S1A estaban diseñadas o están diseñadas para uso de interiores, donde las longitudes son cortas. O bien en un ambiente de campus, donde la longitud posiblemente no va a pasar de 2 kilómetros o quizás 3. OS2 es para aplicaciones largas que pueden llegar a 10 kilómetros o en algunos casos 40 y 50 kilómetros, ¿no? Dentro de la estandarización actual. Y pues si vemos la diferencia es precisamente la atenuación máxima. La OS1A es 1 decibel en las 3 longitudes de ondas que tiene que no certificarse, sino que se tiene que especificar la fibra. Y OS2 es pérdida máxima de 0.4 decibeles por cada kilómetro. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo una aplicación que requiere 4 decibeles de pérdida máxima. Bueno, si nosotros ponemos una OS1A, ¿verdad? En 3 kilómetros ya llegamos a 3 decibeles y nos queda solamente 1 decibel. Pero ya no podríamos ir más lejos, porque si pusiéramos, por ejemplo, 10 kilómetros, ya estamos hablando de aquí que serían pues ya los 10 decibeles y todavía no hemos incorporado la conectorización. En cambio, S2, pues tenemos 0.4 decibeles por kilómetro y alcanzaríamos los 4 decibeles en esos 10 kilómetros. Claro, nos haría falta todavía la pérdida para lo que son los conectores, pero se dan cuenta del ejemplo. De alguna manera nos permite mayores distancias con OS2, ¿no? Claro, además, el ejemplo que puse de 4 decibeles, pues que generalmente son mucho más elevados para este tipo de aplicaciones de una gran cantidad de distancia. Muy bien, aquí vamos a hablar de las aplicaciones. Por supuesto, no voy a mencionarles aplicación por aplicación, solo se las dejo porque obviamente un gran valor que nos ofrece CPB es poder compartirles estos videos y que ustedes pueden tenerlos como referencia y poder tenerlos también como una base para consulta para sus proyectos. Pues aquí vemos las aplicaciones duplex Ethernet sobre fibra multimodo. Y podemos apreciar pues, las aplicaciones desde 1 gigabit, 10 gigabit y también incluí las aplicaciones de 25 gigabits y 50 gigabits destinadas para canales en el centro de datos, donde podemos ver que las distancias máximas son 70 metros de ambas para OM3 y 100 metros para OM4 y OM5. Luego tenemos las aplicaciones Duplex Fiber Channel, desde 1 gigabit hasta 64 gigabit, y podemos apreciar que las de mayor velocidad, también destinadas para el centro de datos, pues especialmente en estas longitudes, ¿sí? Podemos apreciar 100 metros para OM3, 70 metros en el caso de 32 gigabit y 64 gigabit, y 125 metros para OM4 en 16 gigabit y 100 metros en OM4 para 32 y 64 gigabit. Aquí podemos apreciar QM2, ¿verdad? OM2 nos permite distancias muy, muy cortas, 35 metros y 20 metros, por lo cual realmente no serían de uso conveniente como una estandarización. Por eso también OM1 y OM2 han sido obsoletas, porque tienen un alcance muy limitado para estas tecnologías. Aquí vemos esta tabla, las aplicaciones duplex Ethernet sobre fibra monomodo, y aquí podemos ver la gran cantidad de aplicaciones que se han desarrollado para diferentes rangos de distancias y diferentes tipos de señalización y configuración de los carriles y las longitudes de onda que se utilizan para este tipo de aplicaciones. Una muy relevante que va a ser un parteaguas, toda esta tecnología, es que si se dan cuenta casi todas las distancias son pues por lo menos 2 kilómetros hasta varios kilómetros, como 40 kilómetros, por ejemplo, en este caso, como 10 G base E. Hay una que resalta, que esta es la que puse en verde, que es 100 G base DR, y solamente llega a 500 metros. ¿Y por qué es relevante? Porque precisamente es una versión económica, porque todas las interfaces monomodo suelen ser muy costosas, pues esta vendría a ser una solución muy económica que podríamos emplear incluso para nuestros backbone o para cuando la longitud de los canales multimodo en el centro de datos resulta ser insuficiente, ¿sí? Entonces, esta es una muy buena alternativa porque llegamos hasta 500 metros con una solución que podemos considerar de bajo costo. Me hacen una pregunta aquí en el chat, dice, ¿no M4 es viable para instalar instancias a 400 metros? Bueno, depende de la aplicación. Si ya estás hablando de más de 10 gigabit, pues la respuesta es que no.
hasta 10 gigabit, lo es, ¿sí? Es precisamente 400 metros el límite máximo que nos establece la norma. Y haciendo un comercial de Simon, con una fibra de OM4 de Simon, podemos llegar a 10 gigabit hasta 550 metros. Muy bien. Ok, aplicaciones duplex en Fiber Channel sobre fibra monomodo. Aquí vemos la lista, ¿sí? También de varios kilómetros de esta aplicación. Luego ya tenemos las aplicaciones paralelas que utilizan interfaces de más de 2 hilos de fibra óptica, que ya utilizan las interfaces MPO o, como el caso de Simon, las interfaces MTP. Empezamos por la aplicación 40 gigabit, 40G base CR4, utiliza 8 hilos de fibra óptica. Aquí vemos las capacidades tanto de máxima pérdida como de máxima distancia que podemos soportar. Es hasta 100 metros con M3, hasta 150 metros, tanto con M4 como con M5. Luego viene esta aplicación, que aquí está en rojo, porque esta aplicación, a pesar de que se desarrolló al mismo tiempo que 40G base CR4, esta aplicación prácticamente no ha sido adoptada por la complejidad que requiere su instalación, ya que necesita que cada interfaz por lo menos brinde 20 hilos de fibra óptica, o sea, se requiere un conector MTP base 24 o MPO base 24. ¿Sí? Para poder tener los 20 hilos que se requieren para transmitir y recibir, 10 hilos para transmitir y 10 hilos para recibir. Una mejor alternativa es 100G base SR4, ya que también utiliza 8 hilos de fibra óptica, al igual que 40G base SR4, lo cual es bastante bueno porque con la misma infraestructura podemos soportar tanto 40 gigabits como 100 gigabits. Las distancias con M3 son máximo 70 metros y con M4 y M5 son máximo 100 metros. Existe otra aplicación que se llama 100G base SR2, que solo utiliza 4 hilos de fibra óptica, aunque también utiliza un conector MTP de 12 hilos, solo que con un menor número de hilos de fibra óptica. ¿Sí? Aquí vemos las posibles interfaces para las diferentes aplicaciones. Observemos cómo la interfaz para 100G base SR4 puede tener hasta 3 variedades, ¿no? Pues por ejemplo, para poder facilitar que puedas hacer cables híbridos que vayan de 2 MTP a un MTP, por ejemplo, 2 MTP de 12 hilos o un MTP de 24 hilos, y ahí se empieza a volver un poquito complejo, que aunque tenemos todas esas soluciones, pero pues yo siempre siento que la solución más sencilla siempre va a ser la más adecuada. Aquí vemos que tenemos aplicaciones paralelas de más de o mayores o iguales a 200 gigabits, ¿sí? Y tenemos para empezar la aplicación 200G base CR4, que como gran ventaja utiliza 8 hilos de fibra óptica, igual que 40G base CR4 y 100G base CR4. Así que si instalamos con gran acierto una infraestructura MTP que nos brinda al menos estos 8 hilos, vamos a poder soportar toda esta migración de 40 a 100 a 200, ¿sí? Con una sola infraestructura. Ya luego vienen dos que utilizan los MPO 16 que mencionamos al principio, y que son 400G base CR16, que utiliza 32 hilos de fibra óptica, y 400G base CR8, que está todavía en desarrollo y que va a utilizar 16 hilos de fibra óptica. 400G base CR4.2, que todavía está en draft, todavía está en desarrollo, pues también va a continuar la migración que tenemos hasta 200 gigabits, ya que utiliza 8 hilos de fibra óptica, 8 hilos, utilizando dobles longitudes de onda en cada uno de los hilos, y que puede utilizar tanto M3 con distancia hasta 70 metros o M4 hasta 100 metros, y aquí es la única aplicación donde nos da cierta ventaja tener OM5, pero para que lleguemos a tener 400 gigabit, pues primero tendríamos que pasar por 100 gigabit, por 200 gigabit, antes de llegar a 400 gigabit, así que sí son una serie de años que hay que esperar para que realmente sea necesaria esta tecnología. Digo, posiblemente los grandes centros de datos de hiperescala, ¿verdad? Adopten primero estas tecnologías, pero para los centros de datos que nosotros usualmente manejamos, incluso centros de datos de colocation en México, que son muy importantes, pues realmente estas tecnologías todavía están muy lejos de ser necesarias por los equipos que se requieren. Además está también la aplicación Fiber Channel 128 gigabit, 128 en un protocolo que se denomina SW4 para la codificación de señales.
que utiliza igual 8 hilos de fibra óptica, una nueva ventaja de poder instalar una base que al menos no brinde 8 hilos, con 70 metros para OM3 y 100 metros para OM4 y OM5. Y una buena noticia además, ¿se acuerdan de la aplicación 100G base DR? ¿Sí? Que nos permitía una versión económica monomodo hasta 500 metros. Bueno, pues también están las versiones de 200 gigabit, 400 gigabit, que ya utilizan un canal paralelo, o sea, también conectores MTP monomodo para lograr estas distancias. Asimismo, de forma análoga, también está la aplicación a 128 gigabit de Fiber Channel que utiliza exactamente este mismo tipo de infraestructura para esas velocidades en esta aplicación. Muy bien. Además del tema de saber qué tipo de interfaz, pues necesitamos saber qué calidad de producto debemos adquirir. Porque usualmente, y esto yo lo he visto con mucha sorpresa, la mayoría de los fabricantes, especialmente aquellos fabricantes de bajo costo, que por desgracia, pues el ser de bajo costo, pues ya es un gran atractivo para los clientes, que solo bien precio, por desgracia son muchos, pues terminan por tener una opción muy limitada en cuanto a los tipos de aplicaciones que pueden soportar. La pérdida máxima por conector que admite las normas de la industria es 0.75 decibeles por cada par acoplado. En un módulo donde hay un conector MTP y un conector LC, pues hay dos acoplamientos. Así que imagínense yo desarrollar un módulo que tenga 1.5 decibeles de pérdida, pues estoy cumpliendo con norma. Nada más que no puedo soportar ninguna aplicación, pero pues ese no es mi problema si el cliente no se da cuenta de eso, ¿verdad? O no lo tiene considerados, ni siquiera. Entonces es muy importante y muy serio, porque vamos a estar adquiriendo productos que no nos están engañando, nos dicen cumplen con normas, y es real, pero no cumple con la aplicación para lo cual nosotros lo necesitamos, lo cual es un tema muy grave. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Lo primero es que muchos fabricantes, pues dicen, bueno, ok, ¿no? Para ayudarle al cliente, en vez de que haya 1.5 decibeles por módulo, pues todo el módulo va a ser como si fuera un solo par de conectores acoplados, que sería 0.75 decibeles. Y Simon, por ejemplo, nuestro desempeño mínimo de este tipo de productos es de 0.65 decibeles para multimodo. 0.65, que es menor, pues obviamente a lo que es el estándar de la industria y también a las normas, los límites de normas, es muy inferior a esto. Así que pues tenemos una ventaja. Pero aún con nuestra solución estándar, puede ser una pérdida muy alta para las aplicaciones que podemos llegar a requerir. Imagínense esto, ¿no? O sea, ni siquiera las soluciones que se consideran mejoradas nos ayudan en algunos casos. Entonces necesitamos conectividad de baja pérdida, ¿sí? Nuestra solución de baja pérdida equivale de hecho a la solución de ultra baja pérdida de otras marcas. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de otras marcas, estamos aquí para hablar de Simon, así que vamos a hacer un comparativo entre la solución de pérdida estándar de Simon y una solución de baja pérdida. Supongamos que queremos soportar la aplicación que aquí está ilustrada, un canal de 300 metros, ¿verdad? Que tiene 4 módulos MPO-ALC, ¿sí? Para conectar 2 switches, uno ubicado en un distribuidor principal y otro colocado en un distribuidor zonal, con una conexión cruzada en una distribución intermedia. Esto es muy común en los centros de datos de cierto tamaño. Digamos que si nosotros queremos hacer esta implementación y desacertadamente adquirimos un producto estándar, pues el mejorcito que nosotros tenemos de 0.65 decibeles nos va a dar una pérdida máxima de 3.5 decibeles. Pero, ¿esto es bueno o malo? Pues es malo, porque la pérdida máxima para la aplicación de esquema CS, que es la que queríamos soportar, pues es máximo 2.6 decibeles. Resulta que ya no la hicimos, ¿verdad? Ya no nos sirvió esta solución. Y si no nos sirve para esto, pues 10 gigabit, imagínense, es lo mínimo casi que se maneja en un centro de datos. En cambio, si hubiéramos elegido correctamente, ¿verdad? Ahí sí me preguntaron antes. Entonces les recomendó
o cualquiera de nuestros, obviamente, nuestros distribuidores o nuestro equipo de ventas, les hubiera recomendado la opción de baja pérdida, donde al final, sumando las pérdidas de cada módulo con la longitud de la fibra óptica, nos hubiera dado 2.3 decibeles, que está por debajo, es menor esta pérdida que la pérdida máxima que permite la aplicación. Así que estamos bien con este tipo de fibra óptica. Entonces, esa es la importancia de la conectividad de baja pérdida. Y bueno, pues esto obviamente muy importante que consideremos dentro de de nuestra etapa de migración. Digamos que ahorita tenemos canales 10 gigabit o inferiores, por ejemplo, 1 gigabit, y entonces vamos a utilizar nuestro cableado, por ejemplo, aquí teniendo el método C, ¿verdad? Recomendado, porque tenemos el mismo tipo de jumpers, el mismo tipo de módulos. Nuestro trunks son hembra-hembra. Utilizamos nuestros módulos estándar y jumpers para soportar los canales duplex. Este mismo trunk lo podemos conservar cuando migremos a soportar aplicaciones paralelas de 40 gigabit, 100 gigabit, 200 gigabit, como ya vimos en las tablas de aplicaciones. Y para ello, pues vamos a reemplazar los adaptadores, en este caso serían adaptadores tipo A, con alineación opuesta, y con patch cords MPO macho a hembra para poder conectar con los equipos activos en cada extremo. ¿Sale? Uno método B y el otro método C, o tipo B y tipo C, respectivamente. Ahora, ¿qué pasa si desde el día 1 de nuestra instalación ya vamos a soportar canales paralelos? Pues no necesitamos hacer ningún tipo de consideración para aplicaciones de menor velocidad. Vamos a empezar a soportar canales paralelos, pues podemos instalar directamente adaptadores MPO en el trunk. Entonces aquí lo que conviene es que el adaptador sea macho, macho, ¿sí? Para que los patch cords sean hembra y podamos conectar hacia nuestros equipos. Esta es la configuración recomendada con todo que sea método B desde el día 1 de una instalación que va a soportar canales paralelos, ¿sí? 40 gigabit para arriba. Muy bien, esta tablita combina muy bien lo que son los productos de baja pérdida con el soporte de aplicaciones, la cantidad de módulos adaptadores que se necesitan y con la longitud máxima que podríamos tener en cada una de estas configuraciones. Y entonces desarrollamos una que nos habla de nuestras soluciones OM3 o M4, tanto de baja pérdida como de pérdida estándar, para aplicaciones Ethernet, y también tenemos otra tablita similar para aplicaciones Fiber Channel, para darles una guía pues, más práctica para poder configurar adecuadamente. Estas tablitas yo las tomé de un artículo técnico que hizo Simon al respecto de esto. Así que por favor, consulte nuestra literatura técnica, nuestros white papers, o sea, nuestros artículos técnicos en la página de Simon para que tengan más información de nuestras soluciones. Ahora, un tema muy importante son las soluciones base 8. Y ya vi que ya son las 11, así que me voy a apurar. La base 8 es, en pocas palabras, optimizar el 100% de las fibras que hemos instalado. Y que de alguna manera, si utilizamos base 12, lo más probable es que nunca utilicemos las 4 fibras extras que no requieren las aplicaciones que más frecuentemente se van a utilizar sobre esto. 40G base R4, 100G, 200G, incluso 400G base R4.2. Todas ellas utilizan 8 hilos de fibra, así que ¿para qué instalar 12 hilos, no? Instalamos una solución que solo tenga 8 hilos de fibra, a menor costo nos vamos a ahorrar como un 33% de fibras y un 30% de costo aproximadamente, sin el uso de adaptadores complicados ni nada por el estilo, y vamos a tener una solución que va a lograr optimizar y reducir un costo esencial para nuestras instalaciones. Pues tenemos varias soluciones que incluyen cables trunk, cajas, adaptadores, módulos, etcétera, que son base 8 y que todos ellos se distinguen por tener
carcasas en color gris y los conectores MTP con una bota de color azul. Así los distinguimos físicamente. Muy bien. Ahora, esta parte de elegir la mejor opción, pues yo creo que se las voy a dejar de tarea, así que por favor denle una revisada a la presentación y les voy a escribir qué consiste. Bueno, si queremos una solución para soportar a estas aplicaciones que vemos aquí y hemos instalado OM4 hasta 150 metros, pues podemos soportar estas aplicaciones y estas configuraciones. Esta otra de acá es también OM4 base 12 hasta 150 metros y pues tenemos algunas aplicaciones adicionales que podemos soportar. Igual, aquí continuamos, o sea, son varias aplicaciones que podemos dar soporte, ¿sí? Y aquí vemos la configuración recomendada para cada una de ellas. Aquí base 24, que no es recomendada, pero que si de alguna manera ustedes tienen necesidad de tener esta solución, también podemos fabricarla, ¿sí? Sin problema. Y estas serían las únicas aplicaciones que permite soportar. Ahora, con base 8 hasta 100 metros, que es nuestra opción recomendada, pues podemos soportar todas estas aplicaciones, más estas y más estas aplicaciones, con la mayor simplicidad para que podamos dar un soporte adecuado a las aplicaciones que se muestran aquí. Y muy bien, llegamos al final. Y pues toca el turno de preguntas y respuestas, así que pues si tienen ustedes por alguna pregunta, háganoslo por favor, llegar en el chat, ¿sí? Y con gusto las podemos contestar. Por acá en el WhatsApp no hay preguntas todavía. Los dejé atónitos. Sí. Se enmudecieron, todavía no lo consideran. No es cierto, perdón. Suelo ser muy modesto, salvo hoy. ¿Porque estás en León o por qué? Sí, ando bravo. No es cierto, como León, ¿no? No. Nada que ver. Muy bien, muy bien. Ahí están escribiendo. Alguien, ok, perfecto. Omar y Ulises. Todo claro. Pues muchas gracias, mi estimado Omar. Qué bueno. Me voy a poner el famoso que les tenemos hoy primicia. ¿Ah, sí? Sí, hay primicia. Voy a poner aquí un videito. Ok, muy bien, sí, exacto. Aprovechando, digo, ya que estamos aquí conectados. Si no hay muchas preguntas, pues vamos a hablar del Value Rack, ¿no? Sí, ¿por qué no dice? Ulises dice, ¿por qué los costos son tan diferentes en fibra con respecto a otras marcas? Pues creo que para empezar, si nosotros somos más baratos, pues porque además vendemos bueno, bonito y barato. Y si somos más caros, es porque las otras marcas no sirven. ¿Quedó claro? No es cierto, no es cierto. Pero no, sí existe, ¿no? Hay diferentes cuestiones, depende de los valores agregados que ofrezcamos. También muy importante el tema de la pérdida. Cuando hablamos de la conectividad de baja pérdida, nuestra solución estándar tiene 0.65 decibeles, donde algunas marcas son 0.75, otras incluso 1 decibel y otras son descarados y ofrecen soluciones de 1.5 decibeles de pérdida que no les van a servir para soportar ninguna aplicación. Así que en eso hay que tener mucho cuidado. Sí, toca saber qué tipo de fibra, ¿no? O sea, hay fibra de primera que usan las buenas marcas y hay fibra de segunda ya en la producción. Entonces, sí hay que tener claro, digamos. La aceptación, ¿no? Los grados de aceptación de producto. Sí. Eso que me mencionas es muy importante, se maneja a nivel de fabricante, existen 3 grados de aceptación. Cuando quieres generar un estándar por encima de la norma, o sea, que sobrepase los límites de norma, pues se le conoce como grado de aceptación 1 y obviamente pues son fabricantes que quieren brindar en sus soluciones un producto de mejor desempeño que el que nos marca la norma. Luego viene el grado de aceptación 2, que es aquel producto que pasa de panzazo los límites de norma, ¿sale? Está ahí en el límite, entonces, bueno, pues no alcanza a llegar al grado de aceptación de los productos de primera categoría y por lo tanto tienen otro precio, claro que sí, ¿no? Y por último, son productos que, como no, también se venden, son aquellos que ni siquiera alcanzaron a llegar a los límites de norma, pero que siempre hay un mercado para ellos, ¿verdad? Para quienes ni certifican, ni hacen preguntas, ni nada, pues entonces ahí va ese producto.
Oye, y de ello también que en la producción hay niveles de pureza. Entonces, por ejemplo, las fábricas instaladas eminentemente en China Ajá. son fábricas con tecnología de fabricación de los 70s. Las fábricas que están en Estados Unidos, que están en Francia, en Holanda, en Italia, incluso hay una fábrica en Brasil por ahí también. Son fábricas con procesos de manufactura más modernos que generan una fibra muchísimo más pura, con muchos menos, pues digamos, deformidades y demás, todo lo que es parte del proceso de producción como tal, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque, pues sí, no es lo mismo, ¿no? Así es, tocayo, esos son aspectos muy, muy, muy importantes, ¿no? Y digo, menciona China, no tenemos en absoluto nada en contra, porque en efecto, así como hay fábricas malas, también hay fábricas muy buenas en China, como todo, ¿no? Y no dudo que también haya fábricas malas en otros lados, ¿no? Fuera de China. Claro, claro. Pero es como en los coches, ¿no? El coche fabricado en Alemania o en Japón, pues tienen un grado, incluso Ulises, hay hasta niveles, ¿no? déjame Tú dices. contestarle, Ulises. Sí. Ulises, no empecemos a amarrar navajas aquí, por favor. ¿Cómo que sí? ¿Qué te puedo decir de otra marca? Pues no. Mejor evalúalos. Yo pienso que más que nada es lo que ustedes mismos puedan ver en cuanto a la documentación que ellos les ofrezca. No puedo hablar, no me gusta, ¿no? Yo lo único que puedo Personalizar los decir de eso, comentarios. porque me Sí. tocó a mí checarlo con un OTDR, Ok, pues métele un tocayo. OTDR y pruébala. Prueba una fibra indoor-outdoor de Simon con una fibra de Fibremex. Yo sé que Ahí se quieres ven las saber. diferencias. Yo también, dímelo Dios, quiero saber, pero pues hay preguntas que no se hacen en estas circunstancias, mi estimado Ulises. Oye, pues vamos poniendo por acá el video del Value Rack. Ok, me Simon parece muy bien. está debutando pues, prácticamente la semana pasada, ¿no? Mi tocayo, Sí. una nueva línea de organizadores verticales para racks. Digo, nada que ver con data centers, pero pues ya que estamos aquí, ¿Por pues qué no? aprovechamos, ¿no? ¿Por qué no? Por ejemplo, para la conexión cruzada se puede usar racks, nadie ha Ah, dicho que no. bueno, sí, o algún área ahí de conexión de telco, ¿no? Un Así mismo, colocation. el MDA, perfecto, muy bien. ¿Sí? No, y luego dice, no te preocupes, no te vamos a bloquear, con todo gusto. Bueno, el Value Rack, les puedo ir comentando, es una As a versión provider of best-in-class de IT infrastructure costo solutions, óptimo. Siemens introduces the Value Rack system with Value Vertical Cable Manager. From traditional voice, data, and Wi-Fi to LED lighting, security, and AV, commercial enterprise networks are connecting more devices than ever before, and that means more cables and equipment in telecom rooms that serve as network interconnection points for a given space. And it means more moves, adds, and changes as converging infrastructure evolves. Here, network technicians and IT staff need an affordable, easy-to-use, professional solution for supporting and protecting IT equipment and cables, and they need a solution that is accessible and flexible as change takes place. That solution is Siemens Value Rack system, an economical and durable rack and vertical manager working together to secure IT equipment, routing, and organizing cables. Y que pues son muchas veces preferidas por su bajo With costo. high-capacity fingers, versatile divider plates, and easy-access dual-hinge doors, de bajo costo, pero Siemens que Value tuviera Vertical Cable Manager mejores features a toolless, que estas snap-together soluciones design for assembly típicas in del under mercado. 5 Y lo minutes. logramos. Para empezar, Available in la 4, operación de las 6, puertas. 10, Esa es and una 12-inch gran widths diferencia. to meet a variety of capacities. Los It comes in a organizadores single-sided económicos version del ideal for mercado de managing patch ciertas cords and marcas que patching no areas, voy a and in a mencionar. double-sided version for managing both horizontal Es un cables problema, and por patch ejemplo, cords. quitarlas y luego The querer Value volver a Vertical Cable ponerlas. Manager's modular design Además ships del flat packed escándalo and que se unassembled hace y in de an la dificultad, ultra-compact package también that hay el riesgo reduces que incluso shipping hasta costs se rompan. and prevents shipping damage Eso common with jamás one-piece va a pasar con managers. nuestro producto. The packaging also Se takes up pueden less storage space acoplar, in warehouse desacoplar and staging areas, muy and is fácilmente. easier to Se handle pueden at the abrir job site, a where ambos moving lados, one-piece hacia la managers through izquierda, doorways hacia and derecha. elevators can lead to delays. Podemos también, Every al aspect of the momento de Value Vertical ensamblarlos, Cable Manager has been ajustar optimized to diferentes minimize assembly time profundidades. and simplify steps.
The top and bottom high-capacity fingers se quickly snap han together optimizado and para easily lograr hold to un the rack. ensamble en Versatile nuestros divider plates cualquier serve as rack, the backbone of the Cable especialmente Manager diseñado para system. nuestro They value feature rack, attachment ¿verdad? points for Y PDU aquí vemos mounting, nosotros las cable placas tie-downs, and separadoras que quarter-turn permiten accessories. además The montaje de divider plates simply PDUs, snap to the fingers without the amarres need para for any nuestros tools. soportes de cables, y vamos a The poder divider plates' colocarlos reversible design como allows them to divisores be entre el canal repositioned in either frontal direction o and el at two canal different depth locations for expanded de capacity cables, in the el front canal or the frontal para rear. This is cordones, que particularly podemos useful incluso to accommodate invertir larger para volumes of darme cables or mayor cords on a capacidad, ya sea specific para side. cordones o para cables, según nosotros The lo second set of necesitemos. fingers snap easily into place, Y viene and top and bottom doors snap on el to conceal segundo cables for a clean, set, pues, es professional para look. darle la cara And externa it's del assembled in organizador. 5 minutes or Sobre él ya less. montamos nuestras The tapas Value frontales Vertical y Cable Manager posteriores, porque features también quick tenemos release versiones de handles for easy opening solo and closing frente o of de dos individual frentes. top and bottom doors. Unlike traditional La snap-on apertura, covers, como les these decía, innovative tiene handles un can be operated mecanismo with a para single finger. fácil No need to forcibly rip them open or administración bang them back into para que place. podamos operar las puertas de nuestros The organizadores. dual hinge design Además, si se allows doors to fijaron, los conveniently open peines from both organizadores sides del and enables organizador easy tienen removal toda for la full capacidad access during para cable hasta routing. 48 The handles cables self-locate on the fingers para to make cada door unidad de rack, con reattachment lo quick cual pues, and podemos painless. atender This cualquier simple necesidad que operation ustedes means estén doors are more planeando likely to be en sus racks. properly reattached following changes rather than tossed aside, helping IT staff maintain a neat appearance and protect cable pathways Podemos over también the life retirar of the network. totalmente Also available las is an tapas end-of-row side fácilmente panel to y conceal sin ninguna cables and provide a complicación. finished appearance at the También beginning para and end el of a row. final de fila tenemos Siemens tapas full-featured para Value cubrir. Vertical Cable Y Manager si ya no with vamos its a poner toolless, otro rack snap-together en design, fila, pues assembling podemos under tapar. 5 minutes, Y eso compact pues flat obviamente packaging, también nos easy da un access mejor dual hinge aspecto y doors, mayor and protección high-capacity cable para nuestros management with versatile cordones. divider plates, combines fast installation, ease of use, En and a fin, professional appearance for routing and protecting varias today's características high-volume, relevantes high-density que cabling, además all at pues an vienen affordable ensamblados price. en un When used with Siemens empaque 2-post value compacto rack, the result is para a su mejor complete economical transportación system for y su supporting ensamble equipment and managing en sí. cables that's En total, attractive, un durable, producto que and easy podemos to ensamblar use. en 5 minutos. Con material de alta calidad y durable. Además, muy importante mencionarlo, que son varios anchos que tenemos disponibles, desde 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 12 pulgadas y hasta 16 pulgadas me parece de ancho. De eso no estoy muy seguro, así que mejor chequen la hoja de especificaciones en nuestra marca. Muchas gracias. Oye, Tocayo, te reenvié una duda por WhatsApp. A ver. Te la mandé a tu celular. Ok, color aqua y color magenta. Pues mi querida madrina, Marina, perdón. Ya te dije madrina, ya ves. Soy tu ahijado. Bueno, la diferencia es sencillamente el color. La cuestión nada más es para poder administrar. Si tú tienes cableados que son o M3 y o M4, pues una manera que puedes tener para distinguirlos es los M4 los pones en magenta y o bien Erika Violeta, como también se le denomina, y el otro lo pones en color aqua. Esa es toda la diferencia, no hay ninguna cuestión de desempeño, solo es para la colorimetría, para poder administrarlos mejor en dado momento. Sí, porque puedes agarrar un M4 en aqua o en el otro, ¿no? Es correcto, sí se puede elegir en cualquiera de los dos colores. Por aquí Carlos Valdés dice, de estos organizadores nuevos mencionan que la placa es también para PDU. ¿Cómo se montan? ¿Hay algún gráfico? Muy simple, el PDU por la parte de atrás tiene unos pernos, esos pernos se encajan en los orificios que están en el PDU y en efecto, o sea, dentro de las instrucciones de instalación se indica cómo se muestran estos componentes. And converging infrastructure evolves. O sea, se agarra las barras. Snap together design for assembly in under 5 minutes. Ahí queda dentro del organizador. Available no in 4, necesitas 6, tornillería 10, ni nada por el and estilo, 12 solo inch es widths encajar. to meet a variety of Y dentro de las capacity. It instrucciones de comes in a instalación, single-sided version ideal for 4, managing patch cords at patching 4, areas, and 8, in a 10 y double-sided 12, version 4, for 6, 10 y managing 12 both. son las versiones de anchos. Ya, gracias Tocayo por ponerme ahí. A ver si hay otra pregunta. Por acá no hay, por acá no. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Recriminación? ¿También se valen las recriminaciones?
Sí, pero esa que te la manden a ti por WhatsApp. No te rajes, tocayo. Oh, tocayo. Alguien tiene que ser el policía bueno y otro el malo. Muy bien. Bueno, pues qué bueno que además de instruirnos, nos divertimos en Sí, así este debe de webinar. ser. Así es, así mismo es. Así debe de ser. Un poquito de alegría no cae mal, ¿no? Aunque tú no estás nada encerrado, tocayo. Oh, tocayo, no lo digas en voz alta. Luego llegan los chismes. Está bien, está bien. Pues excelente. Así es, tocayo. Pues bueno, tocayito, muchísimas gracias como siempre. Excelente presentación. Ya hubo primicia y todo. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Vamos a tener otro seminario, uno con Ideal de su solución Audacy para automatización de la iluminación. Va a estar por ahí interesante. Y lo pueden encontrar, como les decía, en webinars sobre la página de CPB. De todas formas, las haremos llegar por correo, ¿no? Así mismo es. Pues tocayo, muchas gracias por facilitarnos esta plataforma tan práctica, tan buena, tan efectiva que ha sido, y les agradezco mucho a todos que pues hayan estado presentes y quedamos atentos a cualquier duda o apoyo que puedan requerir de nuestra parte, ¿no? Cuídense mucho y pues nos estamos viendo para el siguiente webinar. Muchas gracias a todos. Saludos, tocayazo. Saludos, tocayito.